Este tipo mató al menos a 12 hombres dentro de su propio departamento, guardó los cuerpos ahí durante semanas, algunos hasta por meses, convivió con esos cadáveres, cocinó parte de ellos y no fue la policía quien descubrió todo esto. Fue un inodoro tapado en el piso de abajo lo que destapó uno de los casos más oscuros de la historia criminal británica. Yo soy Marcos Campos y hoy les cuento la historia de un hombre que mató al menos a 12 jóvenes en Londres entre 1978 y 1983. Mantuvo los cuerpos dentro de su casa por días y fue descubierto no porque la policía lo estaba buscando, sino porque, como dije, un inodoro del vecino de abajo se tapó, ya no bajaba el agua y ahí todo se desencadenó. Pero la pregunta o las preguntas son, ¿cómo es que un servidor público de carrera, sindicalista, respetado por algunos, considerado problemático por otros, dueño, sin embargo, de una perrita querida por todos en el edificio, se convierte en uno de los asesinos seriales más prolíficos del Reino Unido en esa época? ¿Por qué la policía pasó casi 5 años sin darse cuenta de nada, incluso con varias víctimas escapando vivas y yendo a la comisaría? ¿Y qué tiene este caso de tan único que más de 40 años después todavía es estudiado por psiquiatras forenses y biógrafos de todo el mundo? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el episodio de nuevo, así que quédate conmigo y vamos a los hechos. Existe una casa en el número 23 de la calle Cranley Gardens, en Muswell Hill. Esa dirección está en un barrio residencial muy tranquilo en el norte de Londres. ¿Conoces esos barrios llenos de casitas adosadas con techos puntiagudos así y jardines bien cuidados al frente? Ese tipo de calle donde los vecinos como que compiten para ver quién tiene el césped más bonito. Pues sí, el número 23 de esa calle era la excepción. El jardín estaba medio lleno de maleza, la fachada necesitaba una mano de pintura y por dentro la cosa no estaba mucho mejor, ¿eh? En algún momento alguien había dividido esa casa en 6 estudios, digamos, para alquilar. Y el mantenimiento era prácticamente inexistente ahí. Quien se encargaba era una inmobiliaria del barrio, pero la dueña de la propiedad vivía al otro lado del mundo, probablemente de esas personas, ya sabes, que compran para hacer negocios ahí, en fin, para rentar, ni siquiera ponía un pie en el lugar. Así, en febrero de 1983, 5 personas vivían en esa casa, 4 en la planta baja que era una pareja. La mujer de esa pareja era mesera de bar y el hombre era albañil, y también había 2 jóvenes extranjeras que compartían cuarto. Y en la parte de arriba, aislado allá en el ático de la propiedad, un departamento que fue adaptado de 2 cuartos con cocina y baño propios, vivía el quinto inquilino. Era un hombre de 37 años alto, delgado, de esos que caminan medio encorvados, así con los hombros hacia adelante, ¿sabes? Era funcionario público, trabajaba en una oficina de atención de empleos del gobierno, salía temprano de casa, con un traje gris, y regresaba al final del día, en realidad, cerca del inicio de la noche. Sacaba a pasear a su perrita, y prácticamente eso era todo, un tipo muy callado en lo suyo. Para los que vivían abajo, él solo era el tipo del ático, nada más. Silencioso, educado, no recibía muchas visitas, sin mucho ruido. Las vecinas de la planta baja incluso habían subido una vez a su casa para tomar café. Eso fue meses antes de lo que pasó, y ya te voy a contar. Y en esa conversación, digamos rutinaria, tal vez cotidiana, mejor dicho, cosa de 5 minutos, ellas descubrieron que él prefería ser llamado Des. Entonces, el jueves 3 de febrero de 1983, un tipo llamado Jim Alcock, que era albañil y vivía ahí en la planta baja, notó que el inodoro de abajo estaba tapado. Incluso intentó destaparlo con algún producto casero, pero no funcionó. Al día siguiente, que era viernes, su novia dejó una nota avisando a los demás que no usaran ese inodoro. Llamaron a un plomero que prometió ir el sábado. Entonces, ese plomero llegó, intentó arreglarlo con las herramientas que tenía, pero tampoco pudo. Dijo que era un trabajo para una empresa especializada en eso. Y había una empresa allá en Londres en esa época, la Dyno Dinorod, que era especialista en destapar caños en ese entonces. Aquí entra un detalle que yo diría tiene peso en esta historia. La Dino Dinorod apareció el martes, día 8, 5 días después del atasco. Y en esos 5 días, allá arriba, en el departamento del ático, ese inquilino, Des, que le gustaba que lo llamaran Des, ¿verdad? Estaba viviendo un episodio muy siniestro y macabro. El domingo, o sea, 2 días antes de ese martes, ¿no? Él estaba cortando un cuerpo en 4 partes en la sala de su casa. Él había puesto la cabeza a hervir en una olla en su estufa y los otros pedazos los puso en bolsas de plástico y los guardó en el armario, en el escondite. Y hay un detalle aún más extraño que solo él sabía, ¿ok?
Con cada día que pasaba con ese inodoro tapado, todos se quejaban. Él empezó a entender lo que realmente podría estar pasando con ese atasco. Él sabía muy bien lo que había tirado en ese inodoro en los últimos días, tal vez incluso en los últimos meses. Y sabía que tarde o temprano alguien iba a bajar a esa alcantarilla afuera para ver qué estaba bloqueando la tubería de toda la casa. Bueno, cuando el técnico de esa empresa, Dino Rod, finalmente llegó alrededor de las 6:15 de la tarde de ese martes, como era invierno, ya estaba bastante oscuro. Pero aún así, él bajó ahí, examinó las tuberías, más o menos por encima, vio que el problema estaba allá en el subsuelo, al lado de esa casa. Había una tapa de alcantarilla que estaba medio rota ahí y daba al drenaje. La profundidad de eso era de más o menos unos 4 metros. Entonces ese profesional bajó por los escalones de hierro ahí pegados a la pared, típico de esos subterráneos de Londres, ¿sabes? Y Jim Alcock, el albañil que vivía ahí en el primer piso, fue a ayudarlo. Se quedó sosteniendo la linterna desde arriba, apuntando hacia abajo mientras el profesional bajaba. Y fue en esa bajada que el plomero se dio cuenta de que había un olor raro ahí. Cuando llegó al fondo, la linterna iluminó esa capa extraña que cubría el piso. Le pidió a Jim que sostuviera bien la linterna apuntando hacia eso, y él tomó un pedazo de aquello y lo llevó a la superficie para verlo mejor. En ese momento, el tipo ya sabía que no era excremento ni un pedazo de popó. Él era un plomero que ya tenía cierta experiencia ahí. Él se dio cuenta de que eso era carne, pero no sabía de qué. Se mantuvo cauteloso ahí, aunque le surgieron algunas dudas en la cabeza. Pero podía estar equivocado, ¿no? Bueno, ese día él volvió a casa, llamó al gerente de la empresa y le contó lo que había encontrado. El gerente acordó que regresarían juntos a la mañana siguiente para confirmarlo. Y hasta entonces, nada de policía, ninguna alarma ni nada por el estilo. Solo que hay un detalle. Antes de que ese plomero se fuera, cuando estaba subiendo la escalera y todo eso, hizo una pregunta que hasta parecía inocente. Él preguntó si algún habitante de esa casa tenía perro, porque dijo que a veces pasa que no. Alguien lo tira ahí. De repente un pedazo de carne cruda en el inodoro, un pedazo de hueso, de pollo, de carnicería, ¿sabes? En el inodoro. Y eso sí lo termina tapando. El morador del ático que había bajado para ver qué estaba pasando ahí en la planta baja, ¿no? Todos conversando, él respondió sin dudar que sí tenía un perro, una perrita. Pero tirar carne en el inodoro, él dijo que jamás. Entonces el plomero agradeció la respuesta y se fue. Y, de hecho, ni siquiera sospechó mucho por la naturalidad con la que el tipo le había respondido. Esa misma noche, al comienzo de la madrugada, los vecinos de la planta baja escucharon algo bajando las escaleras. Escucharon la puerta de la calle abrirse, escucharon a alguien arrastrando la tapa de esa alcantarilla. Eran unos sonidos metálicos raspando. Después, pasos al costado de la casa, hacia el patio. La novia del albañil hasta le susurró que había alguien moviendo la alcantarilla afuera y apostaba que era el tipo de arriba, y sí lo era. Des había bajado personalmente hasta la alcantarilla con su linterna y una bolsa de plástico en la mano. Había recogido lo que pudo ahí en la alcantarilla. Arrojó los pedazos por encima de una cerca en un terreno baldío detrás de la casa. El plan que tenía era bastante simple. Iba temprano después a un Kentucky Fried Chicken para comprar algunos pedazos ahí con la intención de tirarlos en las tuberías para confundir al plomero o a cualquiera que fuera después. Pero en el fondo él ya había desistido de ese plan. Bebió ron toda la noche después de eso. Pensó en quitarse la vida, pero también desistió. Pensó en huir, pero tampoco pasó. Al final de cuentas, decidió solo esperar. ¿Será que él sentía que algo iba a salir muy mal para él? Bueno, a la mañana siguiente, el 9 de febrero, el plomero regresó entonces a las 9:15 de la mañana, levantó la tapa de la alcantarilla, apuntó la linterna y el piso ahora estaba más limpio. Se quedó pasmado. No tenía sentido porque ni siquiera una lluvia habría logrado llevarse eso, y él ya sabía que los inodoros seguían tapados. Entonces bajó de nuevo para mirar más de cerca, metió la mano en una de las tuberías secundarias y sacó otro pedazo de carne. 4 fragmentos de hueso salieron con él. Cuando el plomero salió de la alcantarilla, la vecina de la planta baja, la novia de ese albañil, ya estaba afuera de la casa para contar lo que ella había escuchado junto con su novio en la madrugada anterior. Y fue ahí cuando decidieron llamar a la policía para ver qué estaba pasando. Quien llegó fue el detective Peter Jay. Él llegó ahí alrededor de las 11 de la mañana de ese día. Él llevó los fragmentos que el plomero había encontrado al hospital Charing Cross, donde el profesor David Bowen, patólogo forense de la Universidad de Londres, examinó todo a las 3:30 de la tarde. Así, Bowen confirmó que eso era humano.
La carne probablemente venía de la región del cuello y los huesos eran de la mano de un hombre. Con esa información confirmada entonces, a las 4:30 de la tarde de ese día, el detective Jay estaba de vuelta en esa casa, y él, junto con dos colegas más, esperaron a que ese tal Des llegara del trabajo. Él apareció a las 5:40 de la tarde y ese era el inicio del fin. Los tres policías subieron con él hasta su departamento en el ático, ¿verdad? El detective Jay dijo que había venido por el tema de las tuberías. Des mostró sorpresa. Preguntó si ellos eran del control sanitario. Entonces el detective Jay explicó que no, que ellos eran de la policía, que los pedazos encontrados ahí en la alcantarilla de esa casa eran humanos. La reacción de Des fue: Dios mío, qué cosa tan horrible, pero le duró poco. Jay lo miró a los ojos y le dijo que dejara de dar vueltas, y le preguntó dónde estaba el resto de ese cuerpo, y fue ahí cuando el tipo, tranquilamente, señaló su armario, en el cuarto, y dijo que estaba en 2 bolsas de plástico, que tenía las llaves si querían abrir. Jay dijo que ni siquiera necesitaban abrir, que el olor que había ahí ya era confirmación suficiente. Le preguntó si había algo más que quisiera decir, y el hombre respondió que era una larga historia, y que iba a necesitar volver muchos años en el tiempo, y que quería contarla, pero en la comisaría, en el coche de camino a la comisaría. Con los dos detectives sentados a su lado, en el asiento trasero, hizo la pregunta que quedaría registrada en los archivos de la policía británica como el momento de cambio. Uno de los puntos más destacados del caso. ¿Estamos hablando de 1 o 2 cuerpos? Des respondió, sin cambiar el tono de voz, que eran 15 o 16 desde 1978. El detective Steve McCusker se quedó en el asiento trasero y yo fui manejando. Y no sé qué llevó a Steve a hacer eso. Pero de repente le preguntó a Nielsen, ¿estamos hablando de un cuerpo o serán 2? Y Nielsen dijo, nada de eso. Creo que son 16. En la sala de interrogatorios, el detective Jay tuvo que repetir la pregunta, porque pensó que había entendido mal. Ese hombre estaba diciendo que había matado a 16 personas desde 1978. Y el hombre dijo que sí. 3 en Cranley Gardens, esa casa del atasco, ¿verdad? Y más o menos 12 o 13 en la dirección anterior, en Morose Avenue, en Cricklewood. Y ese hombre, ese tal Des, tenía nombre completo y era Dennis Andrew Nielsen. Escocés, hijo de madre escocesa y padre noruego, había sido militar, había sido policía y en los últimos 8 años era servidor público, un tipo competente, articulado, conocido por sus colegas como un sindicalista combativo. Los interrogatorios duraron más de 30 horas durante esa semana. Él lo contó todo, sin que se lo preguntaran, en un monólogo autobiográfico ininterrumpido y aterrador. Los detectives, hombres experimentados, que ya habían visto de todo en la vida, se quedaron en estado de shock con lo que él relataba, incluso con una indiferencia emocional siniestra. Pero eso es solo la punta del iceberg para entender cómo ese hombre llegó a ese departamento. Ese día, con pedazos de 3 personas diferentes guardados en el armario y en la cocina. Cómo atascó esa tubería con restos humanos. Tenemos que volver en el tiempo hasta una aldea de pescadores en el noreste de Escocia. En el invierno de 1990, en 1951, Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Aberdeenshire, que es una ciudad portuaria en el noreste de Escocia. Su madre, Betty White, era escocesa y había sido elegida la reina del baile de la ciudad en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. El padre era Olav Magnus Nielsen, soldado noruego de las fuerzas noruegas libres, que se habían exiliado en Escocia después de la invasión nazi. Los padres de Denise se conocieron en una calle de Fraserburgh, cuando Olav defendió a Betty de un soldado borracho que estaba intentando sobrepasarse con ella. De ese encuentro casual nació el amor entre ellos, y se casaron el 2 de mayo de 1942. Tuvieron 3 hijos, Olaf Jr., Dennis y Silvia, pero con el tiempo llegaron los problemas. El padre empezó a estar ausente, prácticamente nunca estaba en casa. La familia nunca llegó a ser una verdadera unidad familiar, así que después de un tiempo, Betty volvió a vivir con sus padres, y los 3 hijos crecieron en la casa de los abuelos. La madre y los 3 hijos compartían un solo cuarto en esa casa, madre e hija en una cama, los 2 hermanos en la otra. Era una casa muy sencilla, la del abuelo materno de Dennis, un pescador escocés llamado Andrew White, y en esa pequeña casa estrecha, el hombre central en la vida de Dennis Nielsen no fue ni el padre ausente ni la madre que estaba sobrecargada, fue el abuelo materno, Andrew White.
Pescador, sindicalista, informal, religioso, fervoroso, contador de historias, Andrew era exactamente lo opuesto al padre biológico de Dennis. Llevaba al niño a pasear cerca del puerto, le enseñaba a volar papalotes hechos de papel y con palitos atados con hilo. Lo llevaba a ver la construcción de los barcos, le contaba historias del mar que no le contaba a nadie más. Dennis era el mejor oyente que Andrew tenía. Y para el niño, el abuelo no era solo una figura querida, era el ancla central de su existencia, según el propio Dennis Nielsen lo escribió décadas después en una celda de prisión. En octubre de 1951, Andrew White se sentía demasiado cansado. Había dejado de cantar en el coro local por primera vez en su vida. Decía que ya no tenía fuerzas, pero necesitaba trabajar. Y el trabajo de pescador requería mucho esfuerzo. Tenía que ir al mar, así que se despidió de la familia un día. Le hizo una señal a su nieto y subió al barco. Esa misma noche, en el barco, rechazó una taza de té, algo que nunca había hecho. Les dijo a sus amigos que tenía mala digestión. Entonces se fue a acostar en la cama de marinero, y cuando sus compañeros fueron a despertarlo al día siguiente, él ya estaba muerto. La causa, un ataque cardíaco. Eso sucedió el 31 de octubre de 1951, tenía 62 años, y Dennis, en ese momento, tenía 5 años y 11 meses, el cuerpo del abuelo Andrew. Fue traído de vuelta a Freyrsburg en tren y fue velado en su propia casa, ahí mismo en el cuarto de la familia. Pusieron el ataúd abierto sobre caballetes en medio del cuarto. Su esposa, la abuela de Denise, estuvo llorando durante todo el velorio, pero nadie se detuvo a explicarles a los niños lo que realmente había pasado. Betty, la mamá, en algún momento entró al cuarto y preguntó si los 3 niños querían ver al abuelo. Tomó a cada uno, todavía en pijamita, y los llevó hasta la orilla de ese ataúd. Y aquí hay un detalle que Brian Masters, el biógrafo que pasó años estudiando este caso, identifica como el eje de todo lo que vino después, el vínculo de todo esto, el vínculo central. Cuando el niño preguntó qué estaba pasando, la mamá dijo que el abuelito estaba dormido, no dijo que había muerto, no usó la palabra muerte porque tenía miedo de impactar al niño. Fue una decisión bien intencionada, claro, y según el propio Nielsen lo escribió en la prisión. Fue la decisión que destrozó su personalidad de forma permanente. Durante meses después de eso, el niño estuvo esperando que el abuelo regresara. Nadie volvió a decir su nombre. Era como si Andrew White se hubiera evaporado, y lo que se formó en la cabeza de ese niño fue una ecuación insólita. Si el abuelo se había ido a un lugar mejor, como decían, ¿por qué no se lo habían llevado con él? Porque estar muerto era algo bueno, pero hacía llorar a todos. ¿Y por qué el papá y el abuelo, los dos, se habían ido y lo habían dejado atrás, décadas después? Escribiendo desde la celda en Brixton, Nielsen va a decir que pasó toda su vida emocional buscando a su abuelo, que ese día, en octubre de 1951, se bajaron persianas dentro de él que nunca volvieron a subir, y que en el fondo, él quería estar dentro de ese ataúd, durmiendo junto con su abuelo. La infancia siguió siendo solitaria. Denise era un niño que desaparecía. Su madre incluso tenía que cerrar con llave la puerta del jardín para evitar que él saliera a deambular por la calle. Él cavaba por debajo de la puerta, en la tierra, y se iba de todos modos. Él mismo se describía como un niño infeliz. Rumiativo, secreto, afectado por la inferioridad. A los 15 años se enlistó en el ejército británico en el cuerpo encargado de la alimentación, que es el sector que se encargaba de la alimentación de las tropas. Sirvió durante 11 años como cocinero del ejército, pasando por varios batallones, incluyendo algunos de los más respetados de la infantería británica, que es el Ward and Sutherland Highlanders. Sirvió en varios lugares, incluyendo brevemente Berlín Occidental durante la Guerra Fría, y fue en ese periodo que él empezó a darse cuenta de que era homosexual, un descubrimiento que enfrentó con una vergüenza profunda en una cultura militar británica de los años 60. Ser gay era un gran problema, y en 1972, a punto de cumplir 27 años, Denise decidió dejar el ejército. Intentó reinventarse. Entró a la Policía Metropolitana de Londres como recluta, pero solo duró un año. Eso tampoco encajó con él. Pasó algunos meses trabajando como guardia de seguridad en edificios del gobierno, hasta que consiguió en 1974 empleo en uno de esos centros de atención para trabajadores desempleados. Era un trabajo burocrático, tranquilo, con un salario modesto, y ahí terminó acomodándose. Trabajó en ese tipo de centro durante los siguientes 8 años, siempre haciendo lo mismo, atendiendo a personas que venían a buscar empleo, procesando ficha tras ficha, y fue en ese momento, en ese mismo periodo, que descubrió el sindicato. Se volvió representante de los empleados, luego presidente de la sucursal local, y dentro de esa función encontró algo que el ejército
y la policía, y las cosas que ya había hecho, nunca habían logrado darle voz. En las reuniones, Denise era agudo, articulado, agresivo en el debate. Defendía a los compañeros contra la jefatura como si fuera una causa personal suya. Llevaba cualquier pelea laboral hasta las últimas consecuencias. Los superiores como que le hacían el feo. Rápidamente se ganó la fama de problemático también, pero a los compañeros a esos sí les caía bien, ¿ok? Al menos por ahora. El trabajo. Denise era considerado un tipo agradable para convivir, muy inteligente, irónico, sabía hacer reír, daba buenas ideas en las reuniones. Pero era un tipo específico de simpatía, ¿sabes? Esa que funciona dentro de la oficina, durante el horario de trabajo, ahí en la hora del café, pero que no trasciende, no sale de la repartición. Digamos, ningún colega de su profesión, de la repartición pública, nunca había ido a su departamento para tomar una cerveza, platicar, ninguno. Lo había visto en una situación social, fuera del trabajo. Él era el tipo de persona que al final del horario de trabajo da la espalda, agarra su saco y se va. Y nadie tenía idea de lo que iba a hacer, ni a dónde iba. Era un tipo bueno para platicar, tenía muchos temas, pero siempre era sobre el trabajo, sobre el sindicato, sobre las injusticias que él estaba combatiendo, confidencias de verdad, conversación personal, de esas que solo tienes con quien te conoce de verdad, con un amigo cercano. De eso él no podía hablar y no tenía a nadie con quien hacerlo. En 1976 se mudó a un departamento en planta baja, con jardín, en el número 195 de la Melrose Avenue, en Cricklewood, en el noroeste de Londres, y él fue a esa dirección con un chico con quien estaba teniendo una especie de relación que en realidad no duró casi nada. El chico se fue y quedó ahí Denise, con la perra, Blippi, dentro de ese departamento. Él bebía mucho, ron con Coca-Cola, escuchaba mucha música clásica y ópera en sus audífonos. Elgar, Mahler, Britten, Grieg, Tchaikovsky y algunas canciones de pop sofisticado también, especialmente una llamada Superman de Laurie Anderson, que tenía un efecto casi hipnótico en él. Caminaba con la perrita Blippi 2 veces al día en Gladstone Park, cuidaba el jardín, parecía un hombre común, llevando una vida tranquila y común. Pero dentro de casa, en 1978, empezó a desarrollar un ritual privado y de cierta manera bastante enfermizo, frente al espejo, algo muy extraño. Mira, se cubría de talco para parecer pálido, se frotaba carbón en los ojos, se pintaba los labios de azul, se hacía manchas de sangre falsa en la piel y se acostaba en la cama, frente al espejo, con la boca abierta, dejando que la saliva escurriera, con la mirada fija, fingía ser un cadáver. Imaginaba a otro personaje en la escena también, un ermitaño viejo, que encontraba su cuerpo en el bosque. Lo llevaba a casa, lo lavaba, lo cuidaba, lo masturbaba. A finales de 1978, su depresión estaba en el fondo del pozo, una carrera medio estancada por culpa del activismo sindical. Los colegas que él defendía no le devolvían el apoyo, no tenía a nadie con quien pasar la Navidad. Años después, él escribió que si desapareciera en ese periodo de su vida, nadie ni siquiera lo notaría, hasta por lo menos una semana después. Y entonces llega la noche que cambia todo y transforma toda esa historia. El 30 de diciembre de 1978, Denise Nielsen, en la víspera de Año Nuevo, estaba solo, como de costumbre, pero ese día algo le molestaba. Estaba un poco angustiado, cansado de quedarse en casa, así que decidió salir. Sin embargo, en vez de ir a los bares gays que solía frecuentar, fue al Cricklewood Arms, que era un bar irlandés cerca de su casa, un lugar frecuentado por obreros. Diferente del público al que estaba acostumbrado, bebió unas Guinness, la famosa cerveza de allá, ¿no? Una tras otra. En medio de la multitud habló con varias personas. En algún momento de la noche empezó a conversar con un chico que también estaba solo. En realidad era un adolescente, delgado. Los dos en algún momento se fueron a la casa de Denise, bebieron aún más, después se fueron a la cama juntos, pero no pasó nada sexual. Los dos en realidad se desmayaron, probablemente por estar muy borrachos. Unas horas después, Denise Nielsen despertó. Miró al chico que dormía ahí, a su lado. Según sus propias palabras, escritas años después, tuvo miedo de despertar al muchacho, temiendo que se levantara y se fuera. Miedo de quedarse completamente solo otra vez, y la idea de perder esa compañía era insoportable para él. Entonces miró al suelo, vio su propia corbata tirada entre la ropa, la agarró, se subió encima del chico y apretó. El muchacho despertó en medio del estrangulamiento, luchó por su vida. Los dos cayeron de la cama.
Rodaron por la alfombra, tiraron la mesa de centro con ceniceros y vasos. En unos 30 segundos el cuerpo del joven se aflojó, pero el muchacho todavía respiraba. Nielsen fue a la cocina, llenó un balde con agua y regresó. Colgó al chico boca abajo sobre una silla ahí en el comedor, metió su cabeza dentro del balde y entonces esperó, con una paciencia mórbida, esperó a que las burbujas se detuvieran. Después, Nielsen pasó un largo tiempo solo sentado ahí, tal vez en shock, mirando eso, y cuando volvió a moverse, comenzó el segundo acto, que aún era maravilloso, perturbador. Llenó la bañera del departamento, llevó el cuerpo hasta allá, lavó el cuerpo con detergente, luego lo puso en la cama, lo cubrió con una sábana y salió de la casa. Entonces compró un cuchillo eléctrico y una olla grande en una ferretería. Pero cuando llegó a casa, pensó que lo que estaba pasando por su cabeza era ridículo y terminó por no usarlo. Lo que hizo fue otra cosa. Vistió el cadáver con ropa interior blanca y calcetines nuevos que tenía guardados en el armario. Se acostó en la cama, abrazando el cuerpo. Intentó tener relaciones íntimas con el cadáver, pero no pudo mantener la erección cuando sintió que la temperatura bajaba. En los días siguientes quitó algunas tablas del piso de su casa y metió el cuerpo ahí debajo. 7 meses y medio después, el 11 de agosto del 79, desenterró, digamos, el cuerpo, lo envolvió en bolsas de plástico y lo quemó en una fogata en su propio patio. Puso llantas viejas en el fuego también para disimular el olor. Después, aplastó todo lo que quedó ahí hasta que se volvió polvo y lo mezcló con la tierra del jardín, en la época en que Brian Masters publicó el libro Killing for Company en 1985. Ese muchacho todavía era anónimo, solo era conocido como el joven irlandés, ese chico, adolescente que encontró en el pub. Me voy a casa. Y ese adolescente ni siquiera era irlandés, ¿ok? Sus padres lo eran, pero en realidad él había nacido en Londres. Fue hasta 2006, 28 años después, que su identidad finalmente fue confirmada, cuando los investigadores estaban revisando archivos de personas desaparecidas y le mostraron una foto a Nielsen, ya con 60 años dentro de la prisión, y él lo confirmó. El joven era Stephen Dean Holmes. Él tenía 14 años cuando perdió la vida. La historia dice que había ido a un concierto de rock y después iba a tomar el autobús de regreso a la casa de sus padres y que en el camino terminó entrando a ese pub para esconderse del frío. Era heterosexual, le gustaba el fútbol y el rock y desapareció esa noche del 30 de diciembre del 78 sin dejar ningún rastro. Su madre murió en 2002 sin nunca saber lo que había pasado con su hijo. Después de esa primera noche, Denise pasó casi un año entero sin matar de nuevo. Él siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Fue a trabajar para el sindicato, paseaba con su perra en el parque. Por fuera era un ciudadano común y él mismo, según escribió después, llegó a creerlo, que aquello había sido un accidente aislado, que nunca más lo iba a repetir. Pero en octubre de 1979, pasó algo que debería haber cambiado el rumbo de esta historia, pero no lo hizo. Denise había llevado a su casa a un estudiante chino llamado Andrew Ho. En algún momento de la noche, durante una conversación sobre sexo, tomó una corbata y la enrolló en el cuello de este chico. Ho entró en pánico y logró zafarse. Agarró un candelabro, lo lanzó hacia Denise y corrió directo a la comisaría. La policía fue al departamento media hora después. Ho denunció el intento de estrangulamiento. Denise, muy tranquilo, negó todo. Dijo que solo era una actuación en medio del sexo. Y ahí vino el error que costó caro. Ho, por vergüenza de explicar a la policía lo que estaba haciendo ahí, decidió no seguir con el caso. Entonces la policía se fue y el caso se cerró. Años después, desde la celda de la prisión, el propio Dennis Nielsen escribió una frase que da escalofríos. Él dijo que fue una lástima que no lo hubieran arrestado esa noche. Si la policía hubiera investigado mejor esa denuncia de ese estudiante, todas las muertes que vinieron después podrían haberse evitado. Pero en diciembre de 1979, llegó el momento. O'Kenden, un turista canadiense que había venido a pasar las vacaciones en Londres. Los dos se conocieron en un pub a la hora del almuerzo. Conversaron de banalidades, se cayeron bien de inmediato y pasaron toda la tarde juntos caminando por la ciudad. Denise haciendo de anfitrión, mostrando los puntos turísticos. Por la noche fueron al departamento de Dennis para seguir conversando. Bebieron, escucharon música. En algún momento después de la medianoche, con O'Kenden sentado ahí en el sillón, escuchando un disco con los audífonos puestos,
Denise tomó el cable de los audífonos y lo usó para estrangular al chico ahí mismo. Después, Denise se sentó en el sillón de al lado, tomó los audífonos del cadáver y se los puso en sus propios oídos, y se quedó escuchando toda la secuencia del disco, con el cuerpo de Ockenden, aún caliente, a su lado. Después, Denise puso el cuerpo en la cama y pasó toda la noche con él. Al día siguiente, lo metió en el armario. Al otro día, Denise salió de casa, compró una cámara Polaroid y regresó. Posicionó el cuerpo en varias poses y tomó fotos. Y durante las 2 semanas siguientes estuvo sacando el cadáver de su escondite varias veces. Lo sentaba en el sillón al lado del suyo y veía la televisión como si fuera una compañía. Y aquí entra el detalle que hizo que este caso fuera diferente a los demás. Ockenden se convirtió en la única víctima que tuvo su desaparición reportada y noticiada en los periódicos nacionales británicos. Denise leía esas noticias y se quedaba callado. Años después, desde la celda, escribió que la muerte de ese chico canadiense le había pegado como una bomba. A partir de ahí, todo eso se volvió un patrón. En mayo de 1980 fue Martin Duffy, un adolescente de casi 17 años que había huido de casa en el norte de Inglaterra y había llegado a Londres para intentar empezar de nuevo. Conoció a Denise y terminó en el departamento de Denise en Melrose Avenue. El departamento de Dennis, donde fue estrangulado en la cama en medio de la madrugada. En agosto del mismo año fue Billy Sutherland, un escocés de Edimburgo, conocido en la zona como el bebedor empedernido, y de ahí en adelante la cosa solo empeoró. Fueron varios otros, la mayoría sin nombre hasta hoy. Eran muchachos jóvenes, sin hogar, adictos, gente que vivía de trabajos ocasionales y a veces se prostituía. Gente sin documentos, sin familia esperando en casa, sin nadie que los extrañara. La última víctima en el departamento de Melrose Avenue fue un hombre llamado Malcolm Barlow en septiembre de 1981, y es aquí donde aparece el aspecto más desconcertante de este caso. Tal vez Dennis Nielsen no elegía a las víctimas con un cuidado depredador. No en el sentido clásico del cine de asesinos. Él invitaba a cualquier persona que aceptara ir a su casa. Algunas personas iban, dormían, despertaban por la mañana, tomaban café y se iban vivas. A otras simplemente las mataba por decisión propia. Fueron por lo menos 7 intentos frustrados, gente que escapó o en los que él mismo salió del trance antes de terminar. Algunas de esas personas incluso llegaron a buscar a la policía. En mayo de 1980, un escocés llamado Douglas Stewart escapó y acudió a la policía. La policía fue hasta allá, a Melrose Avenue. Hablaron con Dennis Nielsen, escucharon su versión de que solo fue una pelea banal entre dos hombres borrachos y se fueron. Ni siquiera investigaron. Y aquí está uno de los eslabones de esta cadena criminal, porque casi 5 años. Las víctimas lograron escapar con vida, buscaron a la policía y fueron ignoradas. Podemos decir que el tipo que estaba matando era un servidor público exitoso, articulado, sin antecedentes criminales. Las personas que escapaban eran jóvenes marginados, digamos, gays, adictos, prostitutos, borrachos. La policía británica, a principios de los años 80, simplemente no se lo tomó muy en serio. Mientras tanto, el jardín de la casa, allá en el número 195 de Melrose Avenue, se iba llenando de cenizas. Nielsen hacía fogatas periódicamente, mezclaba las cenizas con la tierra del jardín, rompía los huesos más grandes con una pala y los arrojaba por encima de la cerca a un terreno baldío. Más tarde, cuando la policía excavó el jardín en 1983, encontrarían más de 1000 fragmentos de huesos. Según el propio Dennis Nielsen en el juicio, serían 12 hombres muertos en Melrose Avenue, solo ahí, pero pudo haber sido más. Y años después, en 1992, él se retractó. Se llegó a contar 15, 16 víctimas, pero él dijo que el total eran 12 en ese domicilio y en el siguiente, que ya voy a contar. Pero para el detective Peter Jay, él siempre pensó que esa contradicción, esa retractación no tenía sentido. Pero vamos a conocer entonces la otra dirección, aquella que abrió este episodio. En octubre de 1981, el dueño del departamento de Melrose Avenue le pidió a Denise que se mudara, le pidió la casa de vuelta. Antes de entregar las llaves, encendió una última fogata en el fondo del patio y quemó todo lo que aún quedaba como evidencia, tal vez. Y según Brian Masters, el autor del libro que cuenta esta historia, había ahí por lo menos partes de cuerpos que aún no se habían descompuesto totalmente. Después, Denise tomó un rodillo de jardín y pasó varias veces por encima de las cenizas, aplastando hasta que se volvieron polvo que se mezclaba con la tierra. Bueno, después de eso, se mudó al otro lado de Londres,
Londres, a un barrio llamado Muswell Hill, y rentó el ático de una casa antigua, esa misma que abrió el episodio. Denise, en su cabeza, pensaba que ese cambio sería el fin del ciclo, porque el nuevo departamento no tenía tablas de piso que pudiera quitar para esconder el cuerpo, no tenía jardín que pudiera usar solo para él, no tenía ningún rincón donde pudiera esconder o quemar cosas. Y por un momento, parecía que Denise tenía razón sobre ese pensamiento. En diciembre de 1981, encontró a un joven llamado Kevin Sylvester, paralizado de borracho en una calle. Se lo llevó a casa, le dio una cama para dormir, le dio de comer en el desayuno y lo mandó irse, vivo. Y Nielsen escribió que se sintió eufórico, pensó que finalmente había pasado, que había dejado todo eso atrás. Pero no fue así. La primera muerte en el nuevo departamento ocurrió en marzo de 1982. Pocos meses después de la mudanza, el nombre del joven era John Rowlett. Era un tipo de la calle, de esos que habían pasado toda la vida sin un lugar fijo. Su familia había cortado lazos con él cuando aún era niño, a los 13 años. Desde entonces, Rowlett había vivido deambulando, entrando y saliendo de refugios, siendo arrestado por pequeños robos, sin nunca lograr encaminar su vida. Cuando conoció a Denise, ya era adulto, tenía poco más de 20 años, con esa costumbre de inventar historias sobre sí mismo, sobre su pasado, para parecer más importante de lo que era. Decía a cualquiera que había sido soldado en la Guardia Real Británica. Nadie sabía si era verdad o no, y probablemente no lo era. El propio Dennis nunca llegó a saber su apellido. Para Denise solo era John, el guardia, y fue con ese apodo que el nombre del joven terminó entrando, años después, en los archivos del caso. La segunda muerte en Cranley Gardens ocurrió en septiembre del mismo año, un hombre llamado Graham Allen, y la tercera víctima fue el 26 de enero del 83. Y esa es la que importa para entender cómo todo se vino abajo. El nombre de esa víctima, de ese joven, era Stephen Sinclair. Tenía 20 años, era un adicto fuerte a las drogas y en las muñecas llevaba marcas recientes de intentos de acabar con su propia vida. Era el tipo de joven que nadie iba a extrañar. Y fue exactamente por eso que Denise eligió o vio una oportunidad en él. En esas 3 muertes allá en Cranley Gardens, el método de deshacerse del cuerpo cambió drásticamente. Como no tenía el jardín para hacer una fogata ni el piso para esconder el cuerpo, Dennis empezó a hacer algo mucho, mucho peor. Tal vez llevaba el cuerpo al baño del ático, lo metía en la bañera y lo iba desmembrando ahí mismo. Cortaba los órganos en pedazos pequeños y los iba tirando al inodoro y jalando la cadena. Y cuando ese proceso se volvía demasiado lento, él tomaba las partes más grandes y las iba hirviendo en una olla en la estufa, toda la cabeza en una olla grande, luego las manos, los pies, en fin. Cuando el hueso quedaba limpio, lo rompía en pedacitos pequeños y los iba tirando a la basura de la casa, que el camión de la alcaldía pasa a recoger semanalmente. Y lo que quedaba de huesos grandes, como el cráneo, el fémur, los huesos del brazo, la pelvis, los guardaba en un baúl que tenía en la esquina de la sala. Ahí, envueltos en bolsas con sal gruesa, cubría todo eso con una cortina roja, vieja, que había traído del antiguo departamento. Y fue exactamente ese esquema fue lo que destrabó el caso, porque la tubería del baño del ático, como vimos, se atascó, se tapó. Esa tubería atravesaba toda la casa y se conectaba con el drenaje allá abajo. Los pedazos de carne y grasa que Nielsen estaba tirando por el inodoro se quedaron atorados y taparon la tubería en enero del 83. Entonces, después de matar a Stephen Sinclair, Nielsen estaba en medio del proceso de disección cuando el sistema se tapó por completo. El fin de semana del 5 y 6 de febrero cortó el cuerpo en 4 partes en la sala del departamento, hirvió la cabeza, mientras el inodoro del piso de abajo ya estaba bloqueado y los vecinos ya estaban esperando al plomero. Ahí fue lo que conté al principio. El técnico plomero bajó al registro por la noche. Nielsen estaba intentando sacar los pedazos de ahí. El técnico volvió al día siguiente y llegó la policía. Esperó a que Denise regresara del trabajo, y fue así como él, finalmente, fue descubierto y arrestado. El juicio comenzó el 24 de octubre de 1983. Se formaron 2 grandes equipos, uno de la acusación, representando a la corona británica, y uno de la defensa, contratado por los abogados de Nielsen, y el juez que iba a presidir todo eso era un veterano de la magistratura inglesa, conocido por conducir casos difíciles y con mano firme. Nielsen fue acusado de 6 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Los 6 casos elegidos por la acusación fueron aquellos en los que había suficiente evidencia forense. Kenneth, Kennan, Martin Duffy, Billy Sutherland, Malcolm Barlow, John Hallett y Stephen
Stephen Sinclair, el último. Los intentos de homicidio fueron contra Paul Nobbs, un estudiante de 19 años de la Universidad de Londres que escapó en noviembre de 1981 y contra Douglas Stewart, un hombre de 26 años que escapó en noviembre de 1980 después de que Nielsen intentara estrangularlo mientras dormía en un sillón. La estrategia de la defensa fue declarar inocencia e intentar probar que Denise tenía algún tipo de trastorno mental que le había quitado el control sobre sus propios actos. Si esa tesis fuera aceptada, no sería condenado por asesinato, sino por una figura más leve que existe en la ley británica, lo que abriría la puerta para que cumpliera su condena en un hospital psiquiátrico y no en una prisión común. En la práctica, significaba que podría salir en libertad en unos 15 años, y ahí los psiquiatras discreparon completamente. Los médicos contratados por la defensa argumentaron que Denise tenía un trastorno grave de personalidad, formado desde la infancia en Freisburg, la muerte del abuelo sin explicación, el padre ausente, el hecho de que se descubrió gay y tuvo que ocultarlo toda su vida, especialmente en el ejército. Todo eso, según ellos, había creado en él una especie de falso yo, una fachada que escondía una mente fragmentada. Pero el psiquiatra contratado por la acusación rebatió eso. Dijo que sí, Denise tenía una personalidad anormal. Nadie sin una conciencia alterada mataría a tantas personas, solo que personalidad anormal, desde el punto de vista de la ley, no es lo mismo que enfermedad mental, y lo que él había visto en el comportamiento de Denise durante los crímenes era exactamente lo opuesto a alguien fuera de sí. El tipo animaba a las víctimas a relajarse, a beber, a dormir, calculaba, planeaba y ejecutaba con una frialdad anormal, pero con la cabeza funcionando perfectamente. El jurado quedó dividido, y el 4 de noviembre de 1983, al final de la mañana, el juez avisó que aceptaría el veredicto por mayoría, no tenía que ser unánime. Por la tarde salió el resultado, la mayoría condenó a Denise. En todos los 6 casos de asesinato y en uno de los intentos de homicidio contra uno de los sobrevivientes, el veredicto fue unánime. Todos los jurados consideraron a Denise culpable. ¿Quién sabe por qué? Al final, el juez sentenció a Denise a cadena perpetua con la recomendación de cumplir al menos 25 años antes de poder solicitar libertad condicional. Pero en diciembre del 94, más de 10 años después de la sentencia, el ministro del Interior británico revisó el caso y cambió las reglas. Transformó la sentencia en algo que allá llaman Whole Life Tariff, que en la práctica significa cadena perpetua de verdad, sin ninguna posibilidad de salir en vida, sin recursos, sin libertad condicional, sin revisión. Dennis iba a morir dentro de la cárcel, y ahí entra la figura de Brian Masters. Brian Masters es el biógrafo inglés que durante el periodo en que Denise estaba preso esperando el juicio, empezó a intercambiar cartas con él. Fue a partir de ese intercambio de cartas que nació el libro más detallado sobre este caso, que se llama Killing for Company, que en traducción libre quiere decir matando por compañía, y que de hecho fue la fuente principal para producir este video aquí. Masters fue el único biógrafo que Dennis autorizó para escribir sobre su historia, y el motivo del título viene de una frase que el propio Neil Nielsen escribió en una de las cartas. Él dijo que mataba por compañía, por el miedo absoluto de ser dejado solo, para que otra persona se quedara con él, quisiera o no quisiera, exactamente como escribió sobre aquel muchacho de la primera noche. En la mañana del 30 de diciembre del 78, en 2020, más de 30 años después, una cadena británica produjo una miniserie de 3 episodios llamada Death, apodo por el cual Neil Nielsen se autonombraba, con David Tennant en el papel principal y Daniel Mays como Peter Jay, el detective, y Jason Watkins como Brian Masters, el biógrafo. La serie, escrita por Locke Neal, se centró completamente en el periodo entre la prisión y el juicio. No mostró ninguno de los crímenes, lo cual fue una elección deliberada para no estetizar la violencia. Fue premiada y tuvo una audiencia masiva. Dennis Nielsen pasó 35 años preso, cumplió condena en varios establecimientos, aprendió braille en el taller de la prisión y empezó a traducir libros. Pintaba, componía música en el teclado, leía mucho. Escribió una autobiografía llamada The History of Drowning Boy, que es una referencia a sus propios conceptos sobre la tranquilidad de la muerte. La autobiografía no fue publicada mientras él estaba vivo, pero salió póstumamente en 2021 y fue el 10 de mayo de 2018. Que Neil Nielsen fue transferido de la prisión. Lo trasladaron de ahí al hospital. Tenía fuertes dolores abdominales. El diagnóstico fue ruptura de aneurisma de la aorta abdominal. Se realizó la cirugía, pero desarrolló un coágulo como complicación postoperatoria y murió el 12 de mayo de 2018, a los 72 años. El cuerpo fue cremado en junio de 2018 en un servicio con 5 personas presentes, 3 oficiales de prisión, un individuo con quien Nielsen se había carteado durante años y una persona más. Ningún familiar asistió. Las cenizas, sin embargo,
fueron entregadas a un pariente, según el protocolo del Ministerio de Justicia británico, y la prisión pagó los gastos del funeral. De los hombres que Dennis Nielsen confesó haber matado, 7 aún siguen sin ser identificados hasta hoy. 7 jóvenes que entraron a algún pub de Londres entre finales de los años 70 y principios de los 80 conocieron a un servidor público amigable, fueron a su casa y nunca regresaron. Sus familias, en algún lugar del Reino Unido o de Irlanda, probablemente ya no los están buscando. Algunas de esas familias tal vez nunca empezaron a buscar. Y el detalle más frío de esta historia, tal vez, es la frase que el propio Denis escribió sobre esa primera muerte. Años después, allá en la celda, dijo que no sabía por qué había empezado, que se pasó la vida entera preguntándose eso a sí mismo y nunca encontró la respuesta. La persona que tal vez llegó más cerca de una respuesta fue Brian Masters. Para él, todo volvía a aquel cuarto pequeño de Freyisburg en octubre de 1951. El ataúd abierto, el abuelo que parecía estar dormido, la madre que no dijo la palabra muerte al niño de 5 años y 11 meses que pasó meses esperando que el abuelo regresara y nunca pudo entender por qué la muerte era un lugar mejor al que él no había sido invitado. Así, entre el 78 y el 83, 12 personas, tal vez más, 15 fueron invitadas por él. Este fue el especial de Dennis Nielsen. Espero que lo hayan disfrutado. Comenten aquí qué les pareció. Un beso del pelirrojo. Gracias por la compañía. Y hasta el próximo episodio. Adiós.